Gloria a Cristo Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Así vamos a estar meditando esta palabra de Dios. Un versículo, mi amados hermanos, muy controversial. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuántos lo creen? Un versículo muy controversial, mi amados hermanos, que no todo le gusta. Este versículo, bendito es el nombre de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Cuando hablamos, mi amados hermanos, sobre lo que dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. A lo mejor muchas de las veces se lo decimos a aquel hermano que le gusta faltar mucho a la iglesia, ¿verdad? Se lo recitamos de memoria ese versículo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Cristo Jesús. Y hermano, no deje de venir a los cultos. La palabra dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando le decimos esa palabra, parece que le das un martillazo por la cabeza, como que la gente se pone bravo de repente, o de repente se quebranta como vidrio, como cristal, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Cristo Jesús. Pero realmente, mi amados hermanos, vamos a hablar de eso también conforme la palabra de Dios. Pero el tema, mi amados hermanos, que el Señor me ha dado, vamos a tomarlo como tema por costumbre. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuándo dicen amén? La costumbre, mi amados hermanos. La costumbre, ¿por qué? Porque es malo, dice la palabra del Señor, la costumbre. Y vamos a ir meditándolo a través de la palabra de Dios. Mi amados hermanos, la palabra dice que nosotros no tenemos que dejarnos de buscar al Señor. No tenemos que dejar de alimentarnos de Cristo. ¿Por qué, mi amados hermanos? Porque dice la palabra, tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Qué día, mi amados hermanos? La venida de nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Ese día está más cerca que nunca, mi amados hermanos. ¿Cuántos lo creen? Bendito es el nombre de Dios. Se acerca el día del regreso de Cristo, mi amados hermanos, por su iglesia, por sus fieles. ¿Cuándo dicen amén? Por sus fieles, mi amados hermanos, no por los infieles. ¿Cuándo dicen amén? Va a venir por su iglesia fiel, mi amados hermanos, aquellos que lo están buscando, que no se están dejando de congregarse, a pesar de la pandemia, a pesar de las enfermedades, a pesar, mi amados, de las oposiciones, a pesar de las críticas, mi amados hermanos, a pesar de las dolencias carnales, aún siguen buscando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cristo vendrá por esa iglesia fiel, y ese día está más cerca que nunca, mis amados hermanos. Miramos por diferentes partes del mundo todo lo que está pasando, qué está sucediendo. Bendito es el nombre de Dios. Aún aquí, aún nosotros, mis amados hermanos, donde nosotros vivimos, bendito es el nombre de Dios, está sucediendo cosas que no se habían visto, mis amados hermanos, en generaciones, pero ahora se está mirando. ¿Por qué? Porque el Señor está a la puerta, su palabra lo dice, mis amados hermanos. Miramos anoche, mis amados hermanos, la noticia que allá por España, por una isla, mis amados hermanos, que el volcán hizo erupción. ¿Cuándo dicen amén? Y de repente, mi amada, la gente estaba ahí grabando, y de repente se empieza a abrir otra boca, y empieza a salir lava, como diciendo, ahí está saliendo otro volcán. ¿Cuánto dicen amén, amados hermanos? Bendito es el nombre de Dios. Aparte del volcán que estaba echando lava, ahí se abría la tierra porque estaba echando otra vez lava, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. Y la gente a mirar todo lo que está sucediendo es para que se dé cuenta que aquel que prometió volver está más cerca que nunca. ¿Cuándo dicen amén? Así como lo hemos predicado aquí, mis amados hermanos, seguiremos anunciando, mis amados hermanos. Viene días difíciles para el mundo. Bendito es el nombre de Dios. Viene días difíciles y terribles, mis amados hermanos. Cuando viene días difíciles para el mundo, viene día de bendición, día de gloria, día de gozo para la iglesia del Señor, para la iglesia fiel, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es su fortaleza. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Gloria a Cristo Jesús. Para todos aquellos que han puesto su fe en el Señor, mis amados hermanos, ¿cuánto bendice el nombre de Cristo? Todo lo que está sucediendo por el mundo es porque el Señor mismo lo habló, mis amados hermanos, lo testificó antes de su venida. Y por eso la palabra dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Bendito es el nombre de Dios. Bendito es el nombre del Señor, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Podemos ver que el mundo, la iglesia de Cristo, mis amados hermanos, hoy en la actualidad se enfrenta, mis amados hermanos, muchas pruebas, muchas persecuciones. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuántos lo creen? Todo lo que está pasando por el mundo, Jesús mismo lo dijo, mis amados hermanos, que el mundo no iba a aborrecer a cada uno de nosotros.
El mundo no iba a aborrecer de tal manera, iba a perseguir a la iglesia de Cristo, mis amados hermanos, iba a darle muerte, iban a decapitar a todo aquello que profesaba su fe en Jesús de Nazaret. ¿Acaso no está pasando? Por diferentes partes del mundo lo está pasando, lo estamos viviendo, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Acaso no miramos de aquellos endemoniados allá, los talibanes, mis amados hermanos? ¿Qué está pasando a todo aquello que predica la palabra de Dios, aquellos que siguen la religión del Islam, de ese demonio, del diablo, mejor dicho, mis amados hermanos? Puedes entender, anda persiguiendo a los cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Dice la noticia que está entrando, mis amados hermanos, en casa porque quieren obligar a la gente que adoren a su Dios, Alá. ¿Cuántos están aquí? Alá no es Dios, no es Jehová de los ejércitos, es un demonio, es el mismo diablo, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Y están obligando a la gente de tal manera, mis amados hermanos, si la gente no profesa la fe en su religión, la gente, mis amados hermanos, va a perder su vida. Puedes entender, cuando leemos, mis amados hermanos, la palabra de Dios que habla el anticristo, miramos conforme a la palabra de Dios, mis amados hermanos, que el Islam está agarrando a mucha gente obligadamente, mis amados hermanos, está agarrando a mucha gente, están persiguiendo a la iglesia, como que da a entender conforme a la palabra de Dios que el Islam viene siendo como el anticristo, mis amados hermanos. De ahí van a salir el anticristo, que va a estar ahí en el tercer templo que se va a construir, porque ahí por donde está la Meca del Islam, mis amados hermanos, un día lo van a destruir, mis amados hermanos, para construir el tercer templo. Puedes entender, mis amados hermanos. ¿Y de dónde va a salir el anticristo? De ahí, del Islam, mis amados hermanos. Para allá vamos, mis amados hermanos, y no hay coincidencia lo que está pasando, mis amados hermanos. Todo ese plan que ya le dieron su tierra nuevamente a los talibanes, ahora la gente que salieron de ahí ya le van a buscar lugar en los Estados Unidos. Escucha esto, por diferentes partes del mundo, mis amados hermanos. Y de ahí se va a levantar el anticristo y su gente, mis amados hermanos, van a tratar de ganar a mucha gente, van a tratar de engañar a muchas almas, mis amados hermanos. ¿Puedes entender? Esa religión ahora están predicando hasta en español, mis amados hermanos. ¿Puedes entender por qué está pasando eso? Porque el Señor está a la puerta. Cristo está a la puerta, mis amados hermanos. Cristo está a la puerta porque Él mismo habló, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. Pero ¿qué pasa con aquella persona que no quiere buscar de Dios, mis amados hermanos? Como que ya se le olvidó. Ya le hizo costumbre a no buscar del Señor, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. Cuando dicen amén. Por eso la palabra dice claramente, mi hermano, mi hermanita, aleluya, no te dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Bendito es el nombre de Dios, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, dice la palabra de Dios. Cuando dicen amén, porque la costumbre es mala, mis amados hermanos. Cuando dicen amén, ¿cuánto aquí tiene costumbre? Gloria a Cristo. Si hoy parte de este mundo con esta costumbre que está, si dice que no tiene costumbre, a ver, no se escuchó, ¿cuánto aquí tiene costumbre? Gloria a Cristo, mi amado hermano. Usted tiene una costumbre y no es muy agradable ante los ojos del Señor. ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Por eso dice la palabra, no dejando de congregarnos como alguno tiene por costumbre. Bendito es el nombre de Dios. Mucha gente tiene costumbre, mi amado hermano, tiene costumbre de tal manera que es abominable ante los ojos de Dios, mi amado hermano. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Porque el mismo Señor dice, mi amados hermanos, cuando leemos en Jeremías capítulo 10, si usted gusta acompañarme a Jeremías, bendito es el nombre de Dios, capítulo 10 para la gloria del Señor. Fíjense lo que dice Jeremías, capítulo 10, verso 3, mi amados hermanos. ¿Cuáles son las costumbres de la gente? Las costumbres del mundo, las costumbres de las naciones, mi amados hermanos, de tal manera que Dios mismo lo aborrece. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Porque la costumbre te apartan de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Por la costumbre, mi amado, la gente deja de buscar de Cristo, deja de congregarse, deja de seguir al Señor, mi amados hermanos, dejan de asistir al culto de las iglesias, se le hace costumbre, se le hace, primero lo empieza una práctica, mi amados hermanos, y al final de cuentas se le hace costumbre. ¿Cuándo dicen amén? Un costumbre totalmente, mi amados hermanos, que se vuelve totalmente abominable ante los ojos de Dios. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, Jeremías capítulo 10, verso 3. Porque la costumbre de los pueblos son vanidad, porque el leño de bosque cortaron, obra de mano de artífice, con buril, con plata y oro los adornan, con clavos y martillos los afirman para que no se muevan. De derecho están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar.
No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Cómo son las costumbres del pueblo? Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, que son vanidades. ¿Qué significa? Que la persona, el pueblo, tiene costumbre. Cada persona que le gusta desobedecer al Señor tiene costumbre. Cada persona que no quiere sujetarse a la palabra de Dios tiene costumbre. Y costumbre no muy buena, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Gloria a Cristo. Y así se encuentran las iglesias hoy en día, mi amados hermanos. Tiene una costumbre, mi amados hermanos, que agarra como práctica, mi amados hermanos, una costumbre totalmente. Al último termina siendo una costumbre abominable ante los ojos de Dios, mi amados hermanos, que empiezan a andar en pos de dioses ajenos. Mi amados hermanos, de dioses, mi amados hermanos, que tienen ojos, no ven, boca, mano hablan, oreja, mano oyen. ¿Cuántos dicen amén? Que siguen a un Dios falso, que siguen a un ídolo falso, mi amados hermanos, como un Dios que no lo reprende, un Dios que no lo exhorta, un Dios que no lo corrige, mi amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Y así se encuentran las iglesias hoy en día, mis amados hermanos, tienen esa costumbre. Han agarrado la costumbre de los pueblos impíos, han agarrado la costumbre de aquel mundano, aquel carnal, de aquel que no se quiere sujetar a la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Agarra costumbre de aquel rebelde, mi hermano. ¿Para qué vas a la iglesia? Llegaste cansado, descansa, siéntate, duérmete. ¿Cuándo dicen amén? ¿O para qué vas a la iglesia? Mira, está nevando, está muy frío allá afuera. ¿Para qué busca de Dios? Desde aquí podemos buscar al Señor, de la casita, podemos orar. ¿Cuándo dicen amén? ¿A cuántas personas no miramos así por el mundo que tiene esa costumbre, mi amados hermanos? Esa costumbre de tal manera que ya no se congrega, que dice, yo aquí en mi casa busco de Dios, cuando en realidad son unos mentirosos hijos del diablo que ni lo buscan. ¿Cuándo dicen amén? Así se encuentra la gente. Yo aquí en mi trabajo busco de Dios, hijo del diablo, arrepiéntase, porque esa costumbre te va a llevar al mismo infierno si no te arrepientes. ¿Cuánto obedece el nombre de Cristo? Así se encuentra la gente hoy en día, mi amados hermanos, por su costumbre, que quieren seguir a Dios como lo quieren. Pero ¿de quiénes aprendieron? De los pueblos impíos, de los pueblos rebeldes, mis amados hermanos, de aquel rebelde que no se sujeta a la palabra de Dios, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? De aquel rebelde que cuyo Dios tiene ojo y no ven, boca, mano habla, mano palpa, pie, mano anda, sigue a un Dios muerto, mis amados hermanos. Cuando la palabra dice claramente, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, dice el Señor. Cuando dicen amén, hermanito, así con que vayas a la iglesia a aplaudir está bien, con que te sientes en la sillita y a cabecear de repente y está bien, porque Dios está tomando en cuenta que está llegando a los cultos. ¿Quién te dijo que así vas a entrar al reino de los cielos? ¿Quién te dijo que nada más por venir a la iglesia vas a entrar al reino de los cielos? ¿Cuánto dicen amén? ¿Quién te dijo esa gran mentira? ¿Quién te dijo esa gran mentira por asistir a malos cultos un día a la semana o 2 días por semana vas a entrar en los cielos? ¿Quién te dijo? Bendito es el nombre de Dios. Cuando la persona se congrega a la iglesia es porque está dispuesto, mis amados hermanos, de madurar, de crecer espiritualmente. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? No para ir para atrás, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Bendito es el nombre del Señor. No confunda usted, porque muchos se congregan y son unos muertos andantes, mis amados hermanos. Que no hay aliento de vida en su garganta, no hay gozo, no hay regocijo, no hay alabanza, mis amados hermanos. Cuando dicen amén, que están ahí como un robot, ya están algo monótono, mis amados hermanos, están ahí practicando. Una práctica nomás, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Y sabe por qué? Porque ya tienen la costumbre, mis amados hermanos. Voy a la iglesia, me siento, aplaudo, canto 2 cantitos. Y de repente me el culto, me voy para la casa. Tiene esa costumbre, mis amados hermanos. ¿Cuándo dicen amén? Esa costumbre, totalmente una costumbre que está agarrando una costumbre de tal manera, a rato lo van a mirar descarriado, a rato lo van a mirar apartado, mis amados hermanos. Así empiezan a faltar la iglesia un día, y luego otro día, y luego otro día, y luego otro día. De tal manera, esa costumbre viene cada mes como los cristianos ganaderos, mis amados hermanos. Y luego después ya no lo vas a mirar. Bendito es el nombre de Dios. Lo mira después cuando se enferma o cuando tiene algo, una necesidad que está atravesando. Ahí lo vas a mirar nuevamente. Cuando dicen amén, que agarra una costumbre totalmente, mis amados hermanos, que de tal manera Dios dice la palabra, mis amados hermanos, que llega a ser abominable delante del Señor, así como estos pueblos, que tenían la costumbre, mis amados hermanos, de seguir ídolos,
Dice la palabra de Dios, porque la costumbre de los pueblos son vanidades. Bendito es el nombre de Dios. Así son las costumbres del pueblo, mis amados hermanos. Vanidades, vanidades. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? A lo mejor si tiene tiempo de buscar al Señor, mis amados hermanos, porque el Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo. ¿Cuándo dicen amén? Todo tiene su tiempo, esa es la palabra del Señor. Tiene tiempo de buscar al Señor, tiene tiempo de estar en intimidad con Dios, mis amados hermanos. Pero lo que pasa, como ya agarró la costumbre de darle a Dios nada más lo que le sobra, de servir al Señor cuando pueden, cuando quieren, mis amados hermanos, llega una costumbre totalmente, mis amados hermanos, que dice, mis amados hermanos, que no tienes tiempo, cuando la palabra dice que sí hay tiempo, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Se puede alabar al Señor o no? Gloria a Cristo Jesús, mis amados hermanos. Anda en la costumbre, en la vanidad de su mente, mis amados hermanos. La costumbre es terrible, mis amados hermanos. Hay que darle muerte a la costumbre. ¿Cuándo dicen amén? Hay que darle muerte a la costumbre. Hay que darle muerte a la costumbre, mis amados hermanos, porque Dios me habló a través de esta palabra. Y quiero también que Dios te está hablando. Dios está hablando de la iglesia. ¿Cuándo dicen amén? Hay que darle muerte a la costumbre, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. Y pasemos a otro nivel espiritual. Bendito es el nombre de Dios. Ya que darle muerte a esa costumbre de la pereza, porque otros son una costumbre, tienen de pereza, de sin gozo, todo le es aburrido, mi amado hermano, todo le es negativo. Dale muerte a esto en el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay que darle muerte, mis amados hermanos, en el nombre del Señor. Bendito es el nombre de Dios, porque la palabra dice que tú no tienes que andar en la práctica, en la costumbre de las naciones, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Vaya conmigo Levítico capítulo 20, verso 23. Bendito es el nombre de Dios. Fíjense lo que dice Levítico. Levítico 20, verso 23. Porque hay otro que tiene costumbre, mi amor, de practicar lo que hace el mundo. Si el mundo anda en paganismo, ahí anda la costumbre del mundo. ¿Cuándo dicen amén? Así se encuentra, mi amor, los cristianos modernos. Si allá el católico festeja su fiesta pagana de la guadalupana, ahí anda metido también. Si el paganismo anda festejando su día de la madre, día de mayo, por ejemplo, ahí anda también de mundano, de pagano. ¿Cuándo dicen amén? Si anda el católico festejando su día de los padres, del sacerdote, ahí anda también, mis amados hermanos. Si el católico anda festejando su día de 24 de diciembre, mis amados hermanos, ahí anda también metido. ¿Cuándo dicen amén? Así anda metido practicando la costumbre del mundo, de las naciones. Fíjense lo que dice la palabra del Señor, mis amados hermanos. Levítico 20:23 dice la palabra del Señor. Y no andéis en la práctica de las naciones. O sea, no andéis en la costumbre de las naciones, dicen otras versiones. No andéis en la práctica, o sea, en la costumbre de las naciones que yo echaré delante de vosotros. Porque ellos hicieron todas estas cosas y lo tuve en abominación, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Él tuvo por abominación, mi amado, toda esta costumbre, toda esta práctica. Su palabra lo dice, mi amado hermano. Práctica significa lo mismo costumbre. ¿Cuántos dicen amén? Es el mismo significado, mi amados hermanos, que dice la palabra. No andéis en la costumbre, en la práctica de las naciones. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y lo tuve por abominación, mi amados hermanos. Si aquel hermanito lo practica, tú no lo practiques. Si aquella hermanita desobediente lo hace, tú no lo hagas. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Porque al final de cuentas, Él no te va a salvar. Él no te va a dar la vida eterna. ¿Cuánto dice el nombre de Dios? Tú enfócate tu salvación en la vida eterna. Bendito es el nombre de Dios. No siga la costumbre de los pueblos. Su palabra lo dice. No siga en su práctica. Bendito es el nombre de Dios, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Dios quiere que guardemos sus estatutos, sus mandamientos, mi amados hermanos, su ordenanza, en ponerla por obra, dice la palabra de Dios, mi amados hermanos, no sea que os vomite de la tierra en la cual yo introduzco para que habitéis en ella. Fíjense lo que dice el Señor, versículo 22, mi amados hermanos, cuando dicen amén, guarda su palabra, guarda sus mandamientos, no practique lo que otros lo hacen, pero ¿qué hace el cristiano? Si ve que aquel, mi amados hermanos, aquel que no se sujeta a la palabra, aquel rebelde, aquel cabro, aquel chivo loco, anda descarriado, mi amados hermanos, quiere practicar lo mismo que aquel. Imita su costumbre, imita su práctica, mi amados hermanos. Si aquel se va al infierno, también se va junto al infierno con él. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo?
¿Por qué, mi amados hermanos? Porque están siguiendo costumbres, están siguiendo la práctica, mi amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. Cuando la palabra dice, sino exhortándonos, tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Bendito es el nombre de Dios. Exhórtase los unos a los otros. Dígale, hermanito, Cristo viene por su iglesia, Cristo viene por su pueblo. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de despertar de ese sueño. Ya no sigas durmiendo espiritualmente. Es tiempo de afirmar los pies para que los cojos no salgan del camino. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de levantar las manos caídas. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Bendito es el nombre de Dios, mis amados hermanos. La palabra de Dios nos enseña, nos habla, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Afirma tus pies, afirma tus pasos, que tus pies no salgan en el camino. Bendito es el nombre de Dios, que los cojos no salgan. ¿Por qué, mis amados hermanos? Si nuestros pies están en el camino, que Cristo está en la verdad, mis amados hermanos, aleluya, aquellos van a seguir en el ejemplo. ¿Cuándo dicen amén? No se van a salir del camino, mis amados hermanos, porque si nosotros estamos siendo testimonio para el inconverso, van a buscar del Señor, van a correr a los pies de Cristo, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Bendito es el nombre de Dios. Vayan conmigo a Efesios capítulo 5, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. Verso 15, Efesios 5:15. Fíjense lo que dice. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando ¿qué? Bien el tiempo, porque los días son malos, dice la palabra del Señor, mis amados hermanos. Aleluya. Bendito es el nombre de Dios, porque los días son malos. Bendito es el nombre de Dios, mis amados hermanos. Hay que afirmar los pies, mis amados, en el camino. Pararnos, así como dice Jeremías, en la senda antigua, mis amados hermanos, en el camino. Preguntar por el buen camino, dice la palabra del Señor, mis amados hermanos. Y que los cojos no salgan del camino. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Gloria a Cristo Jesús, mis amados hermanos. Que no se nos haga costumbre, mis amados hermanos. Si aquel rebelde no se quiere sujetar a la palabra, a usted no se le haga costumbre. Usted busque de Dios. Arrebate el reino de los cielos. Bendito es el nombre de Dios. Que al final de cuentas, mis amados hermanos, si aquel que no quiere obedecer la palabra de Dios, que no obedezca, mis amados hermanos, pero al final de cuentas, lo siento mucho por él, porque la palabra dice, mis amados hermanos, que en el reino de los cielos no entrará ningún desobediente, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Bendito es el nombre de Dios, mis amados hermanos. Escrito está en la palabra del Señor, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. Así que hay que mirar con diligencia como andamos. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Si seguimos leyendo, por tanto, no sea insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo, mis amados hermanos? Gloria a Cristo Jesús, mis amados hermanos. Así, mis amados hermanos, no hay que agarrar la costumbre de los inconversos, ni la práctica de los mundanos. No hay que agarrar la costumbre de aquel rebelde, mi amado. No hay que agarrar la práctica tampoco, ni la costumbre de aquel tibio, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. No, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque miramos que alguien de venir vendrá por su iglesia y vendrá a buscar una iglesia fiel, una iglesia santa, aquellos que están perseverando en la verdad, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Gloria a Cristo Jesús. Regresen en Hebreos capítulo 10, verso 25. Fíjense lo que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, dice la palabra de Dios. Exhortándonos. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuántas veces te has acercado con un hermanito que tú amas? Si miras que anda torcido, lo has exhortado. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto me dice el nombre del Señor? ¿Cuántas veces usted se ha acercado con un hermanito? Estás haciendo esto mal. Hermanito, mira, así no son las cosas. Hermanito, hay que hacer cosas bien, mira, el Señor viene. Hay que ser ejemplo. ¿Cuántas veces usted se ha acercado con alguien? ¿Cuántas veces? A lo mejor nunca, o a lo mejor sí. Bendito es el nombre de Dios, porque ahí demostramos el verdadero amor, que amamos a la persona, mis amados hermanos,
que no queremos que perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Bendito es el nombre de Dios. Con ese propósito lo hacemos, mis amados hermanos, que vuelvan a la verdad, que no se desvíe. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Bendito es el nombre de Cristo, mis amados hermanos, con ese propósito, porque la palabra dice, tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, exhortándonos unos con otros, dice la palabra del Señor, mis amados hermanos. Así tiene que ser la iglesia, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Tenemos que ser con crítica constructiva para nuestra vida, mis amados hermanos, los unos a los otros. Bendito es el nombre de Dios. Mis amados hermanos, que lleguemos con esa exhortación. Si es algo que estamos haciendo mal para nuestra vida, si es la palabra del Señor, bendito es el nombre del Señor, te aseguro que va a ser constructiva para nuestra vida, mis amados hermanos. Si va conforme a la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Bendito es el nombre de Dios, porque déjame decirle, mis amados hermanos, en apoyar lo que hace aquel que no se sujeta, que no se congrega, que no busca de Dios, mis amados hermanos, porque se ha creado en la mente, siguiendo la costumbre, mis amados hermanos, de los enemigos del evangelio, que dicen, no es necesario que vayas a la iglesia. No es necesario que te congregue una congregación. Desde aquí de la casa podemos buscar al Señor, y de repente sales bien. Hasta son teólogos al último, mis amados hermanos, que dicen, no, pues la iglesia primitiva no se congregaba en los templos, no se congregaba en las iglesias, se congregaba en casa, Salen, mis amados hermanos, como salen bien teólogos, mis amados, empiezan a hablar de la historia de la iglesia. Desde aquí podemos buscar al Señor. Empiezan a decir, mis amados hermanos, ¿por qué dicen eso, mis amados hermanos? Porque ya agarraron la costumbre de los rebeldes. La costumbre de personas que no se quieren sujetarse a la palabra de Dios, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Cómo que la iglesia primitiva no se congregaba cuando la palabra sí me dice que sí se congregaba, mis amados hermanos, unánimemente, dice la palabra del Señor? Hechos 2:42 dice la palabra del Señor, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento de pan y en las oraciones. Así se congregaba la iglesia primitiva, mis amados hermanos. ¿Cuándo dicen amén? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento de pan, en las oraciones. Así estaba la iglesia primitiva. Tenían todo en común, dice la palabra del Señor, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque tenían un mismo espíritu. Bendito es el nombre de Dios. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, ¿cuánto lo creen? Y así tiene que ser la iglesia, mis amados hermanos, la iglesia de Cristo. Bendito es el nombre de Dios. Mis amados hermanos, tiene que buscar al Señor con más temor, con más temblor, no quedarse en ese conformismo, mis amados hermanos. Hay que buscar de Cristo, porque Él está a la puerta. Su palabra dice, bendito es el nombre de Dios. Su palabra lo dice. Si usted conoce a un hermano, exhórtale el amor del Señor, hermano. No te dejes de congregarte. Cristo viene por su pueblo, Cristo viene por su iglesia. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Si usted no tiene el valor de exhortar o de corregir a una persona para traerlo a la verdad, entonces prepárese usted para ser exhortado y ser corregido. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Prepárese usted para ser exhortado y ser corregido. Bendito es el nombre de Dios, para que vuelvas a la verdad. Porque la iglesia de Cristo se exhorta los unos a los otros, mis amados hermanos, por amor a Dios vivo. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Si mira aquel hermanito, mi amado, si aquí ya tiene tiempo el evangelio, hermanito, ¿qué está pasando? En vez de crecer para el evangelio, está yendo más para atrás, te está poniendo más carnal, más liberal, más tibio. ¿Qué está pasando? Hay que exhortarle, mis amados hermanos, conforme la palabra de Dios. Ya tiene tiempo en el evangelio, él lleva 3 años, 20 años, 30 años el evangelio. Es tiempo de afirmar los pasos, que Cristo viene. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? El inconverso no hay problema, pues primeramente que se convierta al evangelio, pero si es una persona que ya tiene tiempo en el evangelio, eso hay que darle palabra, mis amados hermanos. ¿Cuándo dicen amén? Porque de repente los más viejones se vuelven más niños, mi amado, el que dicen, no, háblame con amor. Cuando ellos hablan, no quieren hablar con amor. ¿Cuándo dicen amén? Cuando ellos hablan, no quieren hablar con amor y quieren que le hablen con amor. Le hablen como bebés espirituales, mis amados hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Cuando la palabra dice, mis amados hermanos, aleluya, dice la palabra que no practiquemos la costumbre del mundo, la costumbre de los oponentes de la palabra. No practiquemos la costumbre de los rebeldes, no practiquemos la costumbre de los tibios, no practiquemos la costumbre del paganismo, no practiquemos la costumbre de los libertinajes, mis amados hermanos, sino hay que practicar lo que Dios quiere, lo que está escrito en la palabra del Señor.
Bendito es el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Él está a la puerta. Su palabra lo dice, mis amados hermanos, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Bendito es el nombre de Dios. Si amas a tu hermano, si amas a tu amigo, bendito es el nombre de Dios. Si ama al hermano de la iglesia, hay que hablarle conforme la verdad. No hay que darle la razón si sabe perfectamente que está en un error. Dígale, hermano, si aquí está escrito en la palabra del Señor, ¿cómo dice tan semejante cosa? Si la palabra escrita, aquí está escrito, mira la Biblia, dice la palabra que tenemos que buscar al Señor. ¿Cuántos en amén? ¿Sabe por qué muchos se pierden? Hoy las iglesias en los últimos tiempos están agarrando la costumbre del mundo, la costumbre pagana del mundo, mis amados hermanos. ¿Cuántos en amén? Ahora las iglesias ya no se miran, muchas congregaciones ya no se miran, mis amados hermanos. ¿Quiénes son los cristianos? Ni quiénes son los amigos o las amigas, mis amados hermanos. Porque se mira parejo todo. En pantalonada, con tacones así, en los altares, ni se diga, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Y he pisoteado el evangelio por eso, mis amados hermanos, por aquellos oponentes, por aquellos rebeldes que no ponen por obra la palabra del Señor, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Y que dicen muchos pastores, no, mi hermano, hay que practicar esto porque solamente así llega la gente a las iglesias, así se llena la iglesia. ¿Cuándo dicen amén? Hay que practicar la fiesta. La fiesta hay que ser 10 de mayo, empezar los globitos, adornar ahí, poner ahí, festejarle a la Virgen. ¿Cuándo están aquí? Hay que practicar esto y el otro, lo que hace en el mundo. Mi amados hermanos, empieza el diablo, mi amados hermanos, muchos pastores a decir, mi amados hermanos, para ganar a más público, porque la gente eso busca la gente. Ellos saben por dónde ganar a la gente, mis amados hermanos. ¿Saben por qué? Porque se han torcido, están siguiendo las costumbres impías del mundo, mis amados hermanos. ¿Puedes entender? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Si no se corrige el asunto desde el principio, mis amados hermanos, mucho menos van a corregirlo ya cuando está más grave el asunto. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Cuando la palabra dice que el padre al hijo que ama lo corrige, lo disciplina, exhorta a todo aquel que recibe por hijo, mis amados hermanos, bendito es el nombre de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo, mis amados hermanos? Gloria a Cristo Jesús. Es que siempre habrán personas, mis amados hermanos, que van a torcer la escritura, mis amados hermanos, porque no se quieren sujetarse, no quieren congregarse, mis amados hermanos. Y esa gente han sido como de tropiezo para el evangelio, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Que dice, ¿para qué vas a la iglesia? Yo ni voy, aquí me busco de Dios mi casita, aquí le oro. Allá en la iglesia habla mucho de santidad, habla de los diezmos, habla de las ofrendas. ¿Cuándo dicen amén? Yo no doy mi diezmo porque yo envío mi país donde soy. Envío mi pastor, hijo del diablo, arrepiéntase porque ni allá da. ¿Cuándo dicen amén? Te lo gasta en tu vanidad, en tu deleite. ¿Cuándo dicen amén? Mis amados hermanos, cuando la palabra dice trae los diezmos al alfolín, ahí donde te alimenta, aleluya, ahí donde come, ahí tiene que dar. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Bendito es el nombre del Señor. Pero se ha vuelto tan bíblico, mis amados hermanos, empiezan a sacar excusas. Y la palabra dice, nos advierte la palabra de eso, mis amados hermanos, que habrá gente siguiendo costumbres, tradiciones, prácticas, mis amados hermanos, de los pueblos que se oponen a la palabra de Dios, que no quieren sujetarse al Dios vivo, mis amados hermanos. La palabra nos advierte de eso. ¿Cuánto lo creen? Vaya conmigo un capítulo más, Judas, capítulo 1, verso 19, un solo capítulo. Judas, mis amados hermanos, verso 19. Bendito es el nombre de Dios. Se encuentra antes de Apocalipsis. Judas, verso 19. Fíjense lo que dice Judas, mis amados hermanos. El apóstol Judas, no Judas Iscariote. Este es el apóstol Judas, amén. El Judas Iscariote está perdido en el infierno por vender al Señor por 30 piezas, ¿qué? De plata. Por traicionar al maestro. Mis amados hermanos. Verso 19 de Judas, antes de Apocalipsis, dice: ¿quiénes son los que se oponen a la palabra de Dios, mi amado? Porque siempre nos faltan los que tuercen la escritura, que dicen, ¿para qué te congregas? ¿Para qué buscas de Dios? Yo no necesito congregarme. Yo ya serví antes. Yo ya canté, ya prediqué, ya toqué. Empiezan a decir tantas cosas, mi amados hermanos. Antes yo evangelicé mucho, pero ya. ¿Por qué hacen eso, mi amados hermanos? Porque tuercen la escritura para no congregarse. Fíjense lo que dice Judas, verso 19. Estos son los que causan, ¿qué? Divisiones. Los sensuales que no tienen al Espíritu, dice la palabra del Señor.
Estos son los que causan divisiones. ¿Quiénes, mi amado? Aquellos rebeldes que no se sujetan a la palabra de Dios. Aquellos endemoniados que no tienen el Espíritu Santo de Dios, tienen un espíritu de demonio, mi amor, está endemoniado. ¿Cuántos dicen amén? Así se encuentra, mi amor, de tal manera que no se sujetan. Si el pastor desde el púlpito predica un mensaje de santidad, un mensaje de arrepentimiento, empiezan aquellos que causan división, que no tienen el Espíritu Santo a decir, ese me está criticando. ¿Cuántos dicen amén? Ese me está señalando. ¿Cómo no le va a caer la palabra como un martillo si está en pecado, mi amados hermanos? Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Cómo no le va a caer la palabra, mi amados, como fuego que quema si aún anda en rebeldía, mi amados hermanos? Se anda oponiendo a la verdad de Dios, mi amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Porque aquel que está a cuenta con el Señor, la palabra va a ser medicina, va a ser refrigerio para él. Dice la palabra, mi amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Su palabra lo dice claramente, mi amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. Fíjense lo que dice el verso 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que os decía, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Bendito es el nombre de Dios. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No tienen al Espíritu Santo. ¿Quiénes son? Son los sensuales, que causan ¿qué? Divisiones. Bendito es el nombre de Dios. Así se encuentra. ¿Cuántos sensuales no hay por muchas iglesias? Se para la mano. Bien con mallita el altar cantando y de repente alabaré, alabaré, está moviendo la pierna y luego que carno está mirando allá. Mi amado hermano echando ojo. ¿Cuándo dicen amén? Y luego empieza a mirar, alabaré, alabaré, se empieza a mover el bote, mi amado se le mira y luego enmayada, mi amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Y luego aquel, si antes era un borracho, mi amado iba a los table down, ahí donde bailaba la mujer, ahí mi amado en la mesa, allá anda que el carno empiezan a mirar, hasta babeado anda, y ahí no le da sueño. Ahí no se duerme, mi amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Porque anda con un espíritu de sensualidad, mi amados hermanos. ¿Puedes entender? Causando divisiones. ¿Divisiones que forma? Mi amado, divisiones de la verdad, mi amados, que no quiere sujetarse a la verdad. Hay una división, mi amados hermanos. Está el bien y el mal. ¿Puedes entender? Está la verdad y la falsedad, mi amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. Así hay mucho por el mundo, mi amados hermanos, porque la palabra de Dios así lo dice, mi amados hermanos. Por eso el Señor nos invita, nos exhorta, mi hermano, hay que estar despierto, hay que tener discernimiento. Bendito es el nombre de Dios. Y tanto más porque veáis que aquel día se acerca. El que ha de venir vendrá por su pueblo. Bendito es el nombre de Dios. Porque nunca van a faltar gente que tuerce la escritura, mi amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios, para su propia comodidad, para su propio lucro, mi amados hermanos. Así hay muchas personas por el mundo, mi amados hermanos, por decir aquel que no se sujeta a la palabra que dice los diezmos ya quedaron en el Antiguo Testamento. Aquel que no le gusta diezmar, aquel que es tacaño, ¿qué dice? Eso ya quedaron en el tiempo del Antiguo Testamento. Ok, pues hablemos del tiempo de la gracia. ¿Cuánto daban los cristianos primitivos cuando venía a la iglesia? Bendito es el nombre de Dios. Dice la Biblia que vendía todas sus propiedades, lo traía a los pies de los apóstoles, para que así no hiciera falta en la iglesia, para que así hubiera lo necesario. Bendito es el nombre de Dios, para ayudar a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si hablamos en el Nuevo Testamento, también se van a oponer, mi amados hermanos. Si hablamos de las ofrendas, se van a oponer. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Y le pasa lo de Ananías y Zafira, mi amados hermanos, que vendieron su propiedad. Dice la palabra del Señor, mi amados hermanos, aleluya, que Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo diciéndole, mi amados hermanos, mira, vamos a vender nuestra propiedad, pero no, vamos a ir con los apóstoles, vamos a dejarle tanto, pero hay que decirle que lo vendimos en tanto, no le vamos a dar el precio exacto. Bendito es el nombre de Dios. Y cuando llegó Ananías, dice la palabra del Señor, que así lo hicieron con su esposa Zafira. Llegaron de tal manera, dice la palabra de la iglesia primitiva, mis amados hermanos. Ahí estaba el apóstol Pedro predicando, bendito es el nombre de Dios, y los apóstoles. Dice la palabra del Señor que llegó Ananías y dice la palabra que le dijo Pedro, mis amados hermanos, en Hechos capítulo 5, busquen usted, Hechos capítulo 5, que le dijo, mis amados hermanos, Pedro a Ananías. Y verso 3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo
y sustrajese del precio de la heredad, y reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y a oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, dice la palabra de Dios. Cayó fumigado Ananías por mentir. Pensó que le estaba mintiendo a quién, a Pedro. Pero ¿a quién le mintió? A Dios, al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Bendito es el nombre de Dios. ¿De quién práctica aprendió Ananías eso, mis amados hermanos? ¿De quién costumbre aprendió eso? Del diablo, mis amados hermanos. El diablo es el padre de la mentira, dice la palabra del Señor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? De tal manera que mintió. Miren, mis amados hermanos, en el reino de los cielos ningún mentiroso entrará. La mentira es tan condenada, mi amado, terriblemente. Cuando leemos el último capítulo de Apocalipsis 22, habla de la mentira y la condenación de la mentira, mi amados hermanos. Apocalipsis 21, 22, ahí condena terriblemente la mentira, mi amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque por una mentira entró el pecado al mundo, mis amados hermanos. Por una mentira. ¿Cuántos dicen amén? Que el hombre ya y la mujercita dijo, no, pues el esposo que me diste por esposo. El hombrecito que dijo, no, pues la mujer que me diste por esposita. Y luego la mujer que dijo, no, pues la serpiente. Empezaron a mentir y a echarse la bolita, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y nadie tuvo excusa aquel día, dice la palabra del Señor, mis amados hermanos. Y así será. Mira Ananías. ¿Qué le pasó a Ananías? Cayó fumigado, cayó muerto, dice la palabra de Dios. Porque mintió a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Mis amados hermanos, y si leemos el capítulo 4, mis amados hermanos, cómo hacían los apóstoles, si hablamos, mis amados hermanos, de las ofrendas, de los diezmos, mis amados hermanos, pero nunca va a faltar aquel que le gusta torcer la escritura para no sujetarse, mis amados hermanos, nunca faltará. Habrá, porque la Biblia lo dice, Judas lo dice, verso 19, que son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu, mis amados hermanos, de Dios, sino tiene puro demonio. ¿Puedes entender, mis amados hermanos? Que no ha sido libre o han dejado entrar demonio en ello a desobedecer la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Porque la palabra de Dios dice, mis amados hermanos, que cuando nosotros aceptamos al Señor como Señor y Salvador personal en nuestra vida, dice la palabra que sale el espíritu inmundo de la vida del creyente. ¿Cuándo dicen amén? De la vida de aquel que recibe a Cristo, que anda por lugares secos diciendo, a mi casa volveré, a mi casa regresaré, pero cuando vuelve la halla habitada, ocupada, bendito es el nombre de Dios, y luego se va otra vez diciendo, a mi casa volveré, a mi casa regresaré. Cuando aquel individuo o individua, se puede decir, mi amado hermano, empieza a desobedecer la palabra de Dios, ¿qué hace esa persona, mi amado? Cuando empieza a practicar lo malo que hacía antes, le está abriendo la puerta al mismo diablo en su vida, a los demonios en su vida, mis amados hermanos. Entonces cuando vuelve el espíritu inmundo, porque dice la palabra que el Espíritu Santo, mis amados, se entristece, se va de aquella persona. Cuando la persona empieza a practicar lo malo, la costumbre del mundo, a practicar el pecado, el Espíritu Santo se va, mis amados hermanos, bendito es el nombre de Dios, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo se entristece, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? O sea, la persona se aparta de Dios, de tal manera que le deja abierta la puerta al espíritu inmundo. Entonces cuando vuelve el espíritu inmundo, ¿qué dice? Diciendo, a mi casa volveré, a mi casa regresaré. Cuando vuelve, dice la palabra, la halla vacía, desocupada, adornada. ¿Puedes entender? Porque así el Espíritu Santo nos deja, mis amados hermanos, limpia, nos purifica, nos adorna. Cuando antes éramos unos desordenados, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aquí eran antes desordenados, mis amados hermanos? Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuántos aquí eran desordenados, mis amados? Yo era un desordenado. Andaba todo mal vestido, todo parece el pantalón que parece que andaba por acá, mis amados hermanos, parece que me había hecho del baño mejor, mis amados hermanos. Pero gracias a Dios, Dios me ordenó. Bendito es el nombre de Dios. Y no le digo por presumir, o no le digo porque me he visto así, o porque así me llamó el Señor. No, no, es porque Dios me ha ido ordenando, me ha ido perfeccionando, así como lo está haciendo el Señor con ustedes, mis amados hermanos. Antes el viejo hombre usaba los pantalones por acá así, y al caminar así, parecía que andaba rosado, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Así caminaba, mis amados hermanos, pero el Señor cuando obedezco su palabra, el Señor me ordenó. Y así Dios hace con la vida de cada uno que creen en su nombre. Cuando Dios entra en el corazón de la persona, lo ordena, lo restaura, lo santifica. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo?
Pero si la persona empieza a desobedecer la voz del Señor y empieza a rebelarse contra la palabra de Dios, contra el Dios del cielo, le deja la puerta abierta al espíritu inmundo. Entonces vuelve el espíritu inmundo. Dice la palabra que no vuelve, primero vuelve solo, pero cuando lo mira vacía, desocupada, dice la palabra que el espíritu inmundo lo que hace, se va corriendo y va e invita a sus amigos, otros 7 peores que él. Peores que él, mi amados hermanos. Entonces el estado de aquel hombre llega a ser peor que el primero, mi amados hermanos, de tal manera que está endemoniado. ¿Cuándo dicen amén? Que solo Cristo puede libertarlo. ¿De qué manera? Arrepintiéndose de sus malos caminos, mi amados hermanos. Por eso es importante entender, mi amados hermanos, no hay que dejarnos de congregar, hay que buscar del Señor. No hay que dejarle la puerta abierta al enemigo, mi amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Bendito es el nombre de Dios. Y mucha gente deja la puerta abierta al enemigo a no buscar de Dios, a no congregarse, a no alimentarse, mi amados hermanos. Se le hace costumbre. Cuando se le hace costumbre, práctica, mi amados hermanos, a rato ya anda todo achicharrado, todo congelado, frío, sin gozo. Ya no quiere saber del Señor. ¿Cuándo dicen amén? Por eso mucha gente que practica el pecado, una persona que empieza a mentir, hace una mentira chiquita. Empieza a mentir, luego otra mentirita, otra mentirita, otra mentirita. A rato ya no tiene temor ni remordimiento de mentir, mi amados hermanos, que hasta a veces miente alguna mentira. No, mi mamá estaba muerta, se murió y por eso no fue a la iglesia. Empiezan a mentir tanta mentira, mi amados hermanos, de tal manera que no tiene remordimiento. ¿Cuándo dicen amén? Bendito es el nombre de Dios, que le hace lo mismo de Ananías. Mi amados hermanos, ¿cuántos cristianos, mi amados hermanos, que tienen esa costumbre por el mundo no hay? Ahí están en las iglesias, cosa mentira. Le hacen lo mismo de Ananías. Pastor, no vine. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no viniste, hermanito? No, pastor, es que me enfermé. Oh, pues estaremos orando por ti. Y de repente, ¿cuál enfermo? Se andaba ya pateando pelota. ¿Cuál enfermo se llama el amor? ¿Cuál enfermo se llama en Facebook ya con los amigotes? ¿Cuándo dicen amén? ¿Sabe qué, pastor? No voy a la iglesia. O a veces ni avisa, se le hace costumbre, mi amados hermanos, porque de repente se le hace costumbre. ¿Cuándo dicen amén? Se le hace costumbre. ¿Cuándo están aquí? Se le hizo costumbre de tal manera, mi amado hermano, que empezó a mentir y se empezó a inventar una enfermedad. Pastor, no fui a la iglesia porque me enfermé. Y ¿sabe qué? Me quebré mi pie. Y eso que no estaba quebrado el pie. O pastor, me quebré la mano. Y eso que no estaba fracturada la mano. Me lastimé. Me enfermé, me dio calentura. Y luego no tenía nada. Y ándale, le va a dar calentura. A veces se aliviana. ¿Cuándo dicen amén? A veces mucha gente así en la iglesia, mi amado hermano, solito se condena, solito se crea su enfermedad, solito se crea su maldición, mi amado hermano, de tal manera que miente. Mi amado hermano, no, pastor, que no fui porque mi hijo se enfermó. ¿Y cuál hijo está enfermo? El hijo andaba contento. No, lo que pasa es que andaba en la fiesta, el cumpleaños de los chamacos, con los amigos y las amigas. Y llega una enfermedad, le dijo, dale para que se te quite lo mentiroso. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Cuántas personas no hemos visto así por el mundo, mi amados hermanos? Que tratan de mentirle al hombre, pero a hombre de Dios, pero no le miente a él, sino le miente a Dios. ¿Por qué? Porque usan el nombre de Dios en vano, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Se puede alabar al Señor? Que agarra una costumbre, y es la costumbre que está agarrando en las iglesias en los últimos tiempos, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Mis amados hermanos, bendito es su nombre. Y estoy viendo que aquí está agarrando una costumbre, la iglesia también, mis amados hermanos. Y la costumbre no está muy agradable. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuánto dice el nombre del Señor? Cuando empiezan a pedir la petición, alguien tiene una petición, nadie pide. ¿De dónde agarraron esa costumbre? ¿De dónde agarraron esa práctica? Miraba yo que unos dos hacían eso, pero de repente ahí se va multiplicando más. ¿De dónde agarró esa costumbre? ¿Cuándo dicen amén? ¿De dónde agarró esa costumbre? Nadie contesta, mi amados hermanos. ¿De dónde agarró esa costumbre? El único que no quiere que lo glorifique al Señor es el diablo. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Bendito es el nombre, porque es hermoso glorificar el nombre del Señor, mis amados hermanos. Dar testimonio de lo que Dios hizo en nuestra vida. Mira, Dios contestó mi petición. Bendito es el nombre. Y otra persona escucha en ese testimonio, mi amado, aquel que no creía. Bendito es el nombre de Dios a través de ese testimonio. Bendito es el nombre de Dios. Hay un hermano allá desde Israel que siempre me escribe, mi amados hermanos, pidiendo oración por su papá, pidiendo peticiones, que su papá está enfermo, y luego me estaba notificando cada resultado que le dan los médicos, mi amados hermanos. Le digo, Dios mío,
yo no soy nadie, pero si tú le has puesto en el corazón de aquel varón esa fe, que cuando yo oro por su papá, tú tendrás misericordia de él. Bendito es el nombre de Dios. Y yo le digo al Señor, yo me siento una cosita, mi amado, un puño de polvo, nada más, mi amados hermanos, a que le tiene que testificar es al Dios del cielo. Pero le doy gracias a Dios que Dios le ha puesto esa confianza, que cuando el siervo ora por su papá, Dios va a tomar el control de su vida, mi amados hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Y él siempre nos escribe, ese pastor, le estaré notificando cada resultado que lo que den los médicos. Bendito es el nombre de Dios. Gloria a Cristo, mi amados hermanos. Pero a veces miro las iglesias, digo, Señor, ¿dónde agarraron esa costumbre? ¿Dónde están agarrando esa práctica? Ya alaban, te glorifican, como te cantan, pero ya sin gozo, con una frialdad. ¿Dónde están agarrando esa práctica? ¿Dónde están agarrando esa costumbre? Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Gloria a Cristo Jesús. A lo mejor no se deja de congregar, a lo mejor sí se congrega, pero está agarrando mala costumbre, mi amados hermanos. Y mala costumbre Dios no lo quiere, mi amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Practiquemos lo que Dios quiere, mi amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Aleluya, bendito es el nombre de Dios. Si conocemos la palabra de Dios, mi amados hermanos, hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Bendito es el nombre de Dios. Alabemos a Dios con himno, con cántico, con salmo, con alabanza. Dice la palabra del Señor, mi amados hermanos. Es tiempo de levantarnos de ese sueño. Es tiempo de levantarnos de ese conformismo, mi amados hermanos, porque Él está a la puerta. Bendito es el nombre de Dios. El que ha de venir vendrá por su iglesia. Bendito es el nombre del Señor. Porque ahora está más cerca que nunca nuestra salvación, mi amados hermanos, que cuando creíamos, dice la palabra de Dios, mi amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. Que estemos despiertos, que estemos velando, que no durmamos espiritualmente, mi amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. Así como decía el apóstol Pablo a los Corintios, mi amados hermanos, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, decía el apóstol Pablo. Bendito es el nombre de Dios. Algunos no conocen a Dios. Dios, Señor, habrá gente que no te conocen todavía. Siempre me he estado preguntando eso durante 2 semanas, mis amados hermanos. Bendito es el nombre, porque lo predicamos, que el evangelio se está siendo anunciado por diferentes partes del mundo, por las redes sociales, por las predicaciones en las calles, por todos los medios, mis amados hermanos. Pero sí, habrá gente, sí hay todavía, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque ha endurecido su corazón. De tal manera, mi amados hermanos, como quien dice que no quieren nada con Dios, no quieren saber nada del Señor. Ya escucharon del evangelio, pero ellos rechazan la voz, rechazan la invitación de Dios, mis amados hermanos. Ayer que andaba en la Gualba ahí predicando la palabra de Dios, me encontré a 2 personas. Y los 2 me dijeron que no conocían el evangelio, que no sabía que era Cristo. ¿Cómo es posible? Bendito es el nombre de Dios. Pero cuando esa persona me dijo que no conoce a Jesús, no conoce el evangelio, no conoce qué es, no conoce ni quién es Dios, mi amado hermano, como que me sorprendí y dije, Señor, ¿me estarás tú hablando a mí a través de esta persona? Pues para esto estoy aquí, para predicar. Y le dije, aquí estoy yo, te voy a presentar el evangelio, quién es Cristo, quién es Dios. Y le empecé a predicar, mi amado, y le empecé a hablar sobre de la creación, que hizo los cielos y la tierra. Y el muchacho estaba muy atento a escuchar el mensaje, mi amados hermanos. Así que le pido sus oraciones por ese muchacho. Bendito es el nombre de Dios. Y me sorprendí tanto porque decía que no conocía. Digo, Señor, si me está mintiendo, a que le está mintiendo es a ti, no a mí, porque le estoy presentando tu mensaje de salvación. Le estoy presentando la palabra, pero lo que me impacté que fueron 2 personas que me dijeron que no conocían de Jesús, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios, pero no perdí tiempo. Y le prediqué la palabra del Señor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? No desperdicié el tiempo, aproveché bien el tiempo para presentarle la palabra de Dios, mis amados hermanos, porque su palabra así lo dice. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Así, mi querido hermano, si usted nos mira en las redes sociales, no te deje de congregar, porque alimentarse a través de un teléfono no es lo mismo estar en la casa del Señor, recibir palabra sólida. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Gloria a Cristo Jesús. Aunque sabemos que la red social es una bendición, pero no te alimentes por ahí. Aliméntate, congrégate, busca un lugar donde pueda congregarte, busca una iglesia donde vive. A lo mejor nos están mirando que es de Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México. Busca de Dios. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque la costumbre es perversa, la costumbre es mala. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Pues Él lo hace, yo también lo puedo hacer.
Así entra la costumbre de las iglesias, la costumbre pagana, mundana. Cuando los hermanitos nuevecitos empiezan a mirar a un líder, a subirse al altar, mi amado, de mundano, empiezan a practicar también. Pues si él lo hace, ¿por qué yo no? ¿Cuándo están aquí? Eso que predica, eso que canta, eso que está en ministerio de alabanza, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Va a decir los pequeñitos, mis amados hermanos. ¿Cuándo están aquí? Bendito es el nombre del Señor. Si él lo hace, ¿por qué yo no? Y empieza la costumbre, empieza la práctica, mis amados hermanos. Ya cuando el pastor menos piensa, oh santo Dios, ¿qué pasó? ¿Cuándo esto no es de costumbre aquí en esta casa? ¿Cuándo entró? A lo mejor el pastor estaba dormido, no se dio cuenta, mis amados hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios que el Señor nos está despertando constantemente, mis amados hermanos, para que no durmamos. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Gloria a Cristo Jesús, mis amados hermanos. Su palabra nos dice claramente que no hay que agarrar esa costumbre, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Porque el Señor no retarda su promesa, mis amados hermanos. Gloria a Cristo. Aquí dice la palabra, vaya 2 de Pedro 3:9. Estamos terminando. 2 de Pedro 3:9, mis amados hermanos. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Porque aquel que se le ha hecho costumbre a no buscar del Señor, de tal manera está todo tieso, todo congelado, muerto andante, que no tiene, mi amados hermanos, el Espíritu del Señor, mis amados hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Se le ha hecho una costumbre totalmente, mis amados hermanos, que no se da cuenta, mis amados hermanos, que anda llevando, arrastrando a los débiles en la fe también. Fíjense, mis amados hermanos, lo que dice la palabra del Señor. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en cual los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y las tierras y las obras que en ella hay serán quemadas. Un ejemplo de lo que está pasando por ahí por España. Se está haciendo quemadas las cosas, mi amados hermanos, de lo que viene por el mundo, mi amados hermanos, de lo que viene para este mundo perverso, mi amados hermanos, porque la palabra lo dice claramente. Ahí miraba la noticia, estas grandes mansiones, grandes casas, grandes riquezas, los grandes monumentos. Mi amados hermanos, llegó la lava. Lo siento por esa persona, mi amados hermanos, pues sí, se quemó. ¿Cuándo dicen amén? Se quemó. De tal manera se consumió, quedó puro polvo, mi amados hermanos. Puedes entender, digo, y luego el Señor me hablaba a través de esa palabra. ¿De qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si al fin perder su alma? Era una isla muy conocida, mi amados hermanos, la isla de los Canarios, dice mi amados hermanos, de tal manera que se fundió a través de esa llamarada, puedes entender. Y ahí el Señor me habla, ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si al fin perder su alma? Aquel que se confió en sí mismo, construir la mejor casa, mi amados hermanos, ¿cuándo dicen amén? Tener una casa lujosa y luego no tuvo tiempo de buscar al Señor. Que tuvo la costumbre, mi amados hermanos, de buscar más las cosas materiales, las cosas terrenales, y se consumió en unos segunditos, mi amados hermanos. Puedes entender, mi amados hermanos. Un ejemplo para lo que viene para el mundo, porque aquí dice la palabra del Señor, mi amados hermanos, que será consumido en fuego. Puedes entender. Gloria a Cristo Jesús. Por eso dice la palabra, verso 11: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo? Dice el Señor. Bendito es el nombre del Señor. Si miramos que esto tiene acontecimiento, que el Señor viene, ¿cómo nosotros no tenemos que andar en una santa y piadosa manera de vivir? Bendito es el nombre de Dios. Es cuando más tenemos que acercarnos al Señor, porque Él está hablando, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. A lo mejor muchas personas que nos miran en las redes sociales se le ha hecho costumbre de no congregarse, de no leer la palabra, de no orar. Bendito es el nombre de Dios. Reprende esa costumbre en nombre de Cristo. Bendito es el nombre de Dios. Y empiezan por afirmar las obras que están para morirse. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Esperando apresuradamente la venida de nuestro Señor. Fíjense lo que dice: la venida del día de Dios, en cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Bendito es el nombre de Dios. Verso 14: por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurar
con diligencia ser hallado por Él, sin mancha e irreprensible, en paz, dice la palabra de Dios, mi amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. Así quiere el Señor, mi amados hermanos, que procuremos, bendito es el nombre de Dios, con diligencia ser hallado por Él, sin mancha, irreprensible, en paz. Bendito es el nombre de Dios. Así nos quiere encontrar el Señor, mis amados hermanos. Así quiere encontrarnos en Cristo. Así como cantamos la alabanza, mis amados hermanos. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Para cuando Cristo vuelva, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo vuelva, nos encuentre bien unidos. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuántas personas ya no se congrega porque se enojó con un hermano? ¿Cuántas personas ya no vienen a la iglesia porque un hermano lo miró mal? ¿Cuántas personas, mi amados, ya no buscan de Dios porque la palabra lo confrontó su pecado? ¿Cuántas, mi amados hermanos? Por el mundo, mi amados hermanos, no nada más hablando aquí, sino por el mundo a nivel mundial. Muchos, miles de personas, mi amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Y si hoy viniera a Cristo, ¿cómo lo encontrará el Señor, mis amados hermanos? Si ya dejaron de buscar al Señor. Bendito es el nombre de Cristo. Sabemos que Dios está en todas partes, lo sabemos, porque es un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Pero también Dios dice en su palabra que ahí donde Dios envía bendición, donde estamos con mismo sentir, bendito es el nombre de Dios. Donde estamos reunidos todos unánimes buscando de Dios, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Fíjense lo que dice el versículo 14. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallado por Él, sin mancha e irreprensible, en paz, dice la palabra de Dios. Así quiere el Señor encontrarnos, mis amados hermanos, que le estemos buscando y que estemos en paz, que estemos unánimes, dice la palabra del Señor, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Así quiere Cristo, mis amados hermanos. Así, mi querido hermano, no hay que dejarnos de buscar al Señor. Hay que buscar de Cristo, pero con todo vuestro corazón. Bendito es el nombre del Señor. Hay que buscar de Cristo, realmente venir a buscar de Él, mis amados hermanos. Venir a bendecir su nombre. Gloria a Cristo. Venir a buscar su presencia. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? No hay que seguir la práctica del inconverso, del oponente, no, mis amados hermanos, sino hay que seguir a Dios, a Cristo, mis amados hermanos. Porque por el mundo hay mucha gente que sigue práctica. Hay personas que tienen la práctica de seguir, ¿qué? Multitudes, ¿sabe usted eso? Hay personas que siguen multitudes, no siguen a Cristo. Siguen iglesias llenas, mega iglesias, mis amados hermanos. No siguen la presencia de Dios, siguen multitudes, porque esa persona piensa que la presencia está donde está la multitud. Esa es una mentira del diablo, mis amados hermanos. Porque Dios también está donde está, mis amados hermanos, dos o tres, y también está donde está la multitud. ¿Cuánto dice el nombre de Cristo? Su palabra lo dice. Pablo y Silas, ¿cuántos hombres estaban ahí orando, adorando al Señor? 2 personas, cantándole, alabando a Dios vivo. Y eso sin bocina, eso sin batería, eso sin piano, eso sin guitarra, eso sin micrófono. Y descendió el poder de Dios, mis amados hermanos, desde esa cárcel. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Es que hay personas que tienen costumbre que siguen multitudes, mis amados hermanos. Siguen el piano, siguen la batería, siguen, mis amados hermanos, los teclados, empiezan a seguir el bajo, mis amados hermanos, y no siguen a Cristo. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Bendito es el nombre de Dios. Y creemos que Dios está aquí, donde hay 2 adoradores, 3 adoradores, 4, 5, 6, donde 2 o 3 estén congregados en su nombre. Su palabra dice, ahí estoy, dice el Señor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos. Una palma de ofrenda de alabanza al que vive, y se lo va a dar, ese lo fuerte, mis amados hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos. Vamos a orar, vamos a despedirnos. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Compartí tu palabra. Gracias, Padre amado. Así como tú me la diste, Señor, así lo compartí.
Te pido, Padre amado, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede en vuestros corazones, quede en las tablas de vuestros corazones, Señor, en nuestra mente. Gracias te doy, Dios mío, porque tú aún nos sigues hablando. Tú aún sigues hablando nuestra vida. Tú aún sigues hablando a tu pueblo, Señor. Que no nada más eres Dios, Señor, de donde hay multitud, sino también donde está, Señor, esa manada pequeña. Tu palabra lo dice. Tú buscas tales adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Si hay costumbre en nuestra vida, Señor, que a ti no te agrada, te pido, Padre amado, en el nombre de Jesús, que seas tú ayudándonos, Señor. Que seas tú dándonos el valor, la fuerza, Señor, de dejar toda costumbre que a ti no te agrada. A ti no te agrada la costumbre, Señor. Porque la costumbre de los pueblos, de las naciones, es vanidad de vanidades, dice tu palabra. Así dice tu palabra, Señor. Tú no tienes costumbre, tú tienes la verdad. Ayúdanos, Señor, para que nosotros te adoremos como tú quieres. Que seas tú, Señor, dirigiéndonos. Que seas tú afirmando nuestros pasos. Si algunos se han salido del camino, tráelo de vuelta. Si alguno se ha apartado, Señor, tráelo a la verdad. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Que esté en ti, Señor. Que pueda bendecir tu santo nombre. Haz tu obra, oh Dios, te lo pido. Tú eres el que reina por los siglos de los siglos. Haz tu obra en nuestra vida, Señor. Que esta palabra quede sembrada en vuestros corazones, Señor. Que den fruto a 100 por 1, a 70 por 1, a 30 por 1, como tú quieres, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Algo sucede cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras. Cuando le adoras.